Veíamos 4 características de un mover fresco de Dios. Hemos visto 3. Uno, mire, me está yendo ahí. Me abrí la cabeza el miércoles. Estaba queriendo arreglar algo en la casa y ¡pum! Me abrí la cabeza. Gracias a Dios, un doctor de la iglesia vecino, mi esposa le habló, vino y me puso unos vendoletes ahí en la cabeza. Pero es sano rápido, ahí va la cosa así. Es como mi alcancía número 25, ¿verdad? Más o menos. Pero veamos que en un mover fresco de Dios, los cristianos se despiertan y los no cristianos se convierten. El arrepentimiento es normal. Número 2. Número 3, la adoración es ungida, es parte de nuestro estilo de vida, lo vimos la semana pasada. Y 4, lo veremos hoy, en un mover fresco de Dios hay un compromiso renovado con la predicación del Evangelio. Hay un sentir de prioridad de predicar el Evangelio. Kelly y yo, este año cumplimos, como saben, 25 años de casados. Y como saben, Kelly es una fanática de la temporada de Navidad. Y ella estaba fuera hace unos días predicando en diferentes eventos de mujeres e iglesias. Y estaba a punto de regresar a casa y me escribió 1 o 2 días antes y me dice, llegó el miércoles, te pido por favor saques el árbol de Navidad y lo acomodes bien en la casa para que cuando yo llegue lo pueda decorar. Y le dije, ok, está bien. Pero no sé cuántos son como yo, que les da una flojera sacar el árbol de Navidad. Alguien acá confiesa sus pecados. O sea, tenemos ahí un árbol que tiene una década ahí con nosotros y entonces pasa todo un año, se está empolvando y hay que desempolvar, hay que sacarlo y arrastrarlo y toda esta onda y montarlo. Y ya no estaba Lucas para ayudarme, ni Jared, nadie, estoy yo ahí solo, ¿verdad? Y ahí estoy poniéndolo y acomodándolo y la rama te pega en la cara, ¿verdad? Pero como amo a mi esposa, lo que es prioridad para ella es importante para mí también, es mi prioridad. Cuando amas a alguien, las prioridades de quien amas se vuelven tus prioridades. Escuché solo poquitos amenes, pero tenía que haber sido un poquito más enjundioso ese amén o ese algo, ¿verdad? También hay una jardinera en la casa que había que cambiar las plantas y pensé, ¿qué plantas voy a poner acá? Y pensé, voy a poner rosales porque a Kelly le encantan los rosales. Entonces llegó Kelly, tenía rosas rojas, rosas, blancas, naranjas, amarillas, está lleno ahí la jardín de rosales. Y Kelly cuando vio el árbol, cuando vio las rosas, me abrazó, me besó, me dio gracias, ¿verdad? Yo estoy recibiendo la bendición de una esposa agradecida, ¿no? porque cuando amas a alguien, sus prioridades se vuelven tus prioridades. Escuche, amar a Dios es darle prioridad a sus prioridades. Amar a Dios es darle prioridad a sus prioridades. Si tú dices que amas a Dios, pero no has hecho de las prioridades de Dios tus prioridades, quizá o no entiendes lo que es amar a Dios o nos hace falta madurar en nuestro amor a Dios. Pero amar a Dios significa que su prioridad es mi prioridad. Y vamos a leer un pasaje en Crónicas, en donde precisamente el rey Ezequías lidera al pueblo de Israel para regresar a las prioridades. Siempre que Israel abandonaba las prioridades de Dios, la nación se venía para abajo. Pero siempre que Israel renovaba las prioridades de adorar a Dios, la nación se iba para arriba. Y quiero que leamos un momento en donde hubo una reforma en Israel. Segundo libro de Crónicas 31, verso 2. Ezequías asignó turnos a los sacerdotes y levitas para que cada uno sirviera según su oficio. Y así ofreciera los holocaustos y los sacrificios de comunión, oficiara en el culto, cantara las alabanzas al Señor o sirviera en las puertas de la morada del Señor. También ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía, para que pudieran dedicarse, alguien diga fuerte conmigo, dedicarse a la ley, a la palabra del Señor. Tan pronto como se dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino nuevo, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo.
De igual manera los israelitas y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios. Y todo lo colocaron en montones. Comenzaron a formar los montones en el mes tercero y terminaron en el séptimo, toda una temporada, 4 meses, 5 meses incluso, de generosidad. Cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de los montones. Y el sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas, alinea conmigo, desde que comenzaron, no después mucho, desde que comenzaron a traer, el Señor dice: hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. En esos montones está lo que ha sobrado. Yo pido a Dios que algunos vean así este 2025, que además de tener lo que necesitan, les sobre. Además es una bendición que sobre en sus casas. ¿Puedo escuchar un amén a eso? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó acá? Que Ezequías lideró al pueblo de Israel a volver a darle prioridad a adorar a Dios. Habían olvidado la prioridad de predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios y de adorar a Dios. El templo estaba abandonado, la predicación del evangelio abandonada, la adoración a Dios abandonada, la nación se estaba yendo de pique, había decadencia, opresión, pobreza, adicciones, y Ezequías dijo: tenemos que reformar esto, y reorganizó las actividades en el templo y empezaron otra vez a adorar a Dios, a predicar la palabra. La gente empezó a darle prioridad otra vez al evangelio y todo se fue para arriba. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, todas las cosas empiezan a avanzar y a levantarse, a restaurarse en tu vida. Y escuche, una prioridad de Dios es la predicación del evangelio. Una prioridad de Dios es la predicación del evangelio. Y si amamos a Dios, su prioridad se vuelve nuestra prioridad. Dices: Andrés, ¿esto es Antiguo Testamento? No, Jesús lo dijo. En Marcos 16:15 dice: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien ¿qué? Las buenas noticias. ¿A cuántas personas? ¿A cuántas? A toda criatura. ¿Cuántos saben que faltan muchas criaturas? Se calcula que de los 8,000 millones más o menos de habitantes en el mundo, creo que ya hemos superado eso, solo 2,400 millones son cristianos, de alguna rama principal del cristianismo. Dígale a su vecino: nos faltan muchísimos, nos faltan un montón de personas. ¿Okay? Y la prioridad para Cristo, la prioridad de Dios es que se anuncien las buenas noticias, el evangelio, buenas noticias. El mundo está lleno de malas noticias, pero la palabra de Dios está llena de buenas noticias. En Cristo Jesús tenemos la buena noticia del perdón de pecados, de vida eterna, de vida en abundancia, de restauración de vidas. No importa qué tan bajo has caído, Dios te puede sacar de ese pozo, de ese lodo, y levantarte y restaurarte. Las buenas noticias de gozo, aún en medio de dificultad. Buenas noticias de paz, aún cuando las cosas no tienen sentido. La buena noticia de reconciliación, padres con hijos, hijos con padres. Las buenas noticias de que aunque no lo merecemos, Dios nos acepta y nos perdona y nos hace sus hijos e hijas. Qué extraordinario es esto, qué buenas noticias. Y una prioridad de Dios es que el mundo se llene de esas buenas noticias. Voltea con su vecino, dígale: tiene que ser nuestra prioridad también. Tiene que ser nuestra prioridad también. Ahora, ¿cómo lo priorizamos? Bueno, en este pasaje vemos 3 principios de cómo se prioriza el evangelio. Primero, vemos aquí que hay un liderazgo dedicado a predicar el evangelio. ¿Un liderazgo qué? Dedicado. No sé si leyó por ahí en el pasaje, lo enfaticé. Dice: para que se dedicaran a la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, aunque todos los cristianos somos sacerdotes, por decirlo así, todos tenemos comunión con Dios, podemos orar unos por otros, podemos hablar de nuestra fe, está el sacerdocio del creyente, ¿sí? Aún así, Dios ha diseñado que haya gente que se dedique
a liderar en la predicación del Evangelio. Es un diseño de Dios, no es un tema de Antiguo Testamento, es un diseño, un principio de Dios que aún Jesucristo y los apóstoles practicaron en la iglesia hace 2000 años. Lo primero que hizo el rey Ezequías fue otra vez restaurar el liderazgo dedicado. Los levitas, los sacerdotes que estaban asignados para eso, que Dios asignó para eso, estaban, como dicen en el rancho, pajareando, ¿verdad? Nadie los apoyaba, entonces quizá estaban haciendo otro proyectito acá, un negocito acá, un tema acá, distraídos, no estaban cumpliendo su llamado. Y Ezequías dijo, tenemos que regresar a la prioridad, y para eso se requiere liderazgo dedicado para eso. Yo recuerdo a los 18 años estaba yo tratando de huir de Dios. A veces digo que estaba huyendo de Dios, pero es imposible. Solo puedes tratar, porque al final de cuentas Dios te alcanza. O lo rechazas insistentemente, porque te va a buscar insistentemente, y es fútil rechazarlo. No te sirve. Vas a destruir tu vida rechazando a Dios. Pero si lo aceptas, aunque es un sacrificio entregarte, Él va a restaurar tu vida de una manera extraordinaria. Solo a los 18 yo estaba tratando de huir de Dios. Y un día Dios me visita, literal, un encuentro con el Espíritu Santo. Y además de reconciliarme con Él, me reconcilió con mi llamado. Me dijo, Andrés, yo te he apartado, te he dedicado para la predicación del Evangelio. Es algo que yo no quería. Yo decía, mejor llámame a dedicarme a la arquitectura, o a la medicina, o a ser un piloto aviador, o a ser economista. Eran cosas que me interesaban, ¿no? ¿Por qué pastor? Como que a mí eso me sacaba de onda. Pero sabes, algunos se sienten menos porque Dios los llamó a dedicarse a los negocios, o los llamó a dedicarse a la arquitectura o a la medicina. Escúchame, cada llamado y vocación es sagrado para Dios cuando lo usas para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. En mi caso, Dios me llamó a dedicarme al Evangelio. Y yo agradezco que Dios, a una iglesia como Más Vida, que ha entendido que Dios llama a gente para dedicarse al Evangelio. Hay pastores, hay misioneros, hay líderes. Vamos, iglesia, qué maravilloso ser parte de una iglesia en donde hay personas dedicadas al Evangelio. Alguna gente dice, no, pastor, no se requiere ya liderazgo organizado, solo cada quien hágale como quiera y entienda en su casa. Y usan la palabra orgánico, ¿verdad? Soy como muy espiritual decir orgánico. A ver, deja un campo de maíz 5 años, a ver si orgánicamente se planta, se siembra y se cosecha solito. Claro que no, se requiere liderazgo, plantando y sembrando y cosechando para que haya cosas orgánicas. ¿Me estás siguiendo acá con esto? Igual en la iglesia, no se trata de desechar solo porque hay algunas cosas que no funcionan, más bien seguir aprendiendo, madurando, buscando salud, pero Dios diseñó que haya liderazgo dedicado para predicar el Evangelio. Hechos 6:3, gracias por esos 3 aplausos medios solitos por allá, me animó. Hechos 6:3 dice, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Estaban delegando una responsabilidad. Dice, así nosotros, ¿nos qué, iglesia? Dedicaremos, fíjate, a la oración y al estudio, al ministerio de la palabra. ¿Cuál fue el resultado de que gente que rededicaron su vida a esto? Dice, y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Morelia, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro. Vamos, iglesia, incluso en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Escuche, el Evangelio avanza con más fuerza cuando hay liderazgo dedicado. Hay que entenderlo. No es algo del antiguo, es un principio para la iglesia. Okay. Número 2. La iglesia sostiene la propagación del Evangelio. Entonces, entendemos que el liderazgo dedicado, y la iglesia, todos entendemos que todos jugamos una parte en propagar el Evangelio. ¿Qué pasó en Crónicas? Dice que trajeron en abundancia. Cuando lo entendieron, tenemos que hacer de la adoración y la predicación una prioridad. ¿Lo entendieron? Trajeron en abundancia. No más o menos, en abundancia las primicias
y los diezmos. ¿Para qué? Para que hubiera gente dedicada y para que la alabanza y la palabra corriera a más lugares. Dice Andrés, pero eso era una ley del Antiguo Testamento. No, es un principio que lo vemos como quizá una ley o un sistema en el Antiguo Testamento, pero es una sombra de un principio, que para que el amor y la palabra de Dios llegue a más personas, hay gente que se compromete con eso, que sostiene eso. Fíjate en Lucas capítulo 8, verso 1. Dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus ¿qué? Con sus propios recursos. O sea que Jesús, ¿tú no crees que Jesús podía aparecer comida de la nada? De la nada, multiplicado. Claro que, pero él ¿cómo diseñó el evangelio? Que aunque hay algunos dedicados, hay personas que entienden que su propósito es conectarse con la predicación del evangelio. ¿Tiene sentido esto? Mire, déjame decirlo, cuando tú empiezas a entender que tu trabajo, tu llamado, tu negocio, tu empleo, las ventas, no solo es para, decía un amigo, me decía en la semana, no solo es para perseguir la chuleta. Así me dijo, pastor, este año mi esposo y yo hemos entendido que nuestra chamba no solo es perseguir la chuleta. Ahora entendemos que hay un propósito. Hemos conectado nuestro trabajo y negocios con que el evangelio llegue a más lugares de México, a más naciones, a más familias, a más pueblos. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con ganas, iglesia. Entonces empieza a conectar. Empieza a conectar tu trabajo, tu profesión y sabes que cuando conectas tu negocio, tu profesión, tu carrera, tu llamado, lo conectas con el evangelio, le acabas de dar propósito eterno a lo que estás haciendo. Hay algo ahí que te conecta, es valioso. Ir al trabajo es algo sagrado porque está conectado con la prioridad de Cristo en las naciones. Qué maravilla, qué impresionante. Hechos 4:36. Dice, fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Les he dicho que apodaban mejor ellos que nosotros, el chiripas, Ay, no les sigo porque aquí nos... Dice que él, verso 37, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Nadie le exigió, nadie se lo pidió, nadie le dijo, simplemente el Espíritu Santo le mostró. Bernabé, yo quiero que uses lo que te he dado para que la prioridad del evangelio avance en la tierra. Y Bernabé lo hizo con gusto. Y yo creo que Dios está llamando en este mover fresco de Dios a personas a decir, yo estoy entendiendo ahora que mi vida está conectada con la predicación del evangelio, que Dios me prospera y me bendice porque hay personas que necesitan escuchar el evangelio. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con ganas, iglesia. Puedes anotar esto. Escuche, proveer para el avance del evangelio es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si tú dices, Dios es primero en mi vida, pero no estás priorizando el evangelio, no estás participando en que el evangelio avance, quizá no es una prioridad como tú dices que es. Porque vemos en la Biblia que la gente que dice Dios es prioridad, están participando de sus prioridades. Cuando yo tenía 21 años, yo quería comprometerme con Kelly. Kelly y yo nos casamos en el 99, yo tenía 22, ella 19. En el 98 yo quería comprometerme con ella. No que sintiera que se me fuera a escapar, ¿verdad? Pero sí yo ya quería formalizar las cosas, ¿verdad? Entonces yo vine en agosto del 98 a visitar en el verano y yo ya tenía ganas de hacer esto formal y todo, pero pues no había yo juntado para el anillo de compromiso. Entonces estábamos Kelly y yo un día caminando en la plaza, que se conoce aquí como Las Américas, y había un puestecito así de como joyería, y vi un anillo ahí, ¿verdad? Bonito pero chafón, o sea, ¿sabes? Una onda así, ¿no? Entonces le dije, mira, no tengo para el de compromiso, pero te quiero comprar como promesa
de que en diciembre regreso para comprometerme contigo. ¿Sí? Entonces le di ese anillo de promesa. Ese anillo de promesa todavía lo guarda Kelly. Hay una mujer que sabe valorar, ¿verdad? Que sabe valorar los pequeños comienzos, ¿sabes? Todavía lo tiene guardado en la casa. Y entonces yo regresé al instituto. Yo para esa temporada ya era económicamente independiente. Yo tenía diferentes trabajos en un restaurante, en una fábrica, en una juguetería, pagaba mis estudios y todo. Entonces yo tenía prioridades. Y ese semestre yo ya venía unos años haciendo lo mismo. De todo lo que yo ganaba en mis trabajos, antes de pagar mi escuela, yo daba mis diezmos y mis ofrendas y a misiones, cada ingreso. Y ahora, sí, desde muy, muy joven lo hacía. Y luego ahora que tenía el plan de casarme, ahí van mis prioridades. ¿Sabe cómo era? Diezmos y ofrendas, ahorrar para el anillo, pagar mis estudios. Después todo lo demás, ¿sabes? A veces ni siquiera, había días que ni siquiera comía, literal, por estar juntando para eso. Había momentos que no me alcanzaba para el desodorante o qué sé, pero yo tenía una meta en la mente: casarme con la Kelly, iba a valer la pena. Entonces yo mantuve mis prioridades, ¿sí? Mis prioridades. Y así fue. Entonces, por fin en diciembre vine y le di el anillo de compromiso aquí en un café que se llamaba, creo que ya no está, la Casa de los Portales o el Portal. Y yo pedí una mesa y me dieron una mesa como, pues chafona, así al paso de todo el mundo, ¿verdad? Y yo le dije, ¿no tendrá una mesa más privada, verdad? Kelly ya se la solía, ¿no? Yo me acuerdo que me arrodillé y Kelly dice que no me arrodillé. Pero en mi mente sí lo hice, ¿sí? Y le di el anillo y yo estaba llorando. Kelly quería llorar para integrarse, pero no lloró. ¿Sí? Después fuimos a su casa a pedirla y toda la onda, y bueno, el resto es historia, ¿no? Pero de verdad, esas han sido mis prioridades desde ese tiempo en mi vida. Primero Dios, después mi esposa y mi familia, y después todo lo demás. Si Andrés, ¿cuál es el secreto de tu vida? Prioridades correctas. ¿Sabes? Cuando llegamos a abril, al fin, ya a 2 semanas de graduarme, me busca la oficina de administración y me dice: Andrés, mira, no sabemos si tú calculaste mal tus pagos o nosotros nos equivocamos en el cálculo, pero debes $1,600 para graduarte. Y yo así de: Señor, pero te he puesto en primer lugar. Alguien hace lo mismo, lo primero que hacemos es quejarnos con Dios, ¿no? En lugar de decirle: Señor, yo creo que vas a proveer y tú eres bueno. Señor, pero es que mira, y es que yo lo mismito, ¿sí? Lo mismito. Y yo estaba todo alterado y hablando con mi papá. Yo tenía unos años yo no les pedía ni un centavo a mis jefes. Y le dije: papá, no quiero que me mandes nada, pero quiero que ores por mí. Y me dijo: mira, está bien, no te voy a mandar nada, pero quiero que hables con un tío mío que el otro día me dijo que quería apoyar en algo. Y me dijo: háblale. Le dije: está bien, pues, ahí le hablo al tío. Y yo como si lo conociera, no lo conocía. Hola tío, ¿cómo estás, verdad? Y me dice: ¿qué está pasando? Le digo: no, pues esto y lo otro. Y le expliqué y me dice: mira, quiero ayudarte, te voy a mandar un cheque con $1,600 mañana para que puedas cubrir y te puedas graduar con tus amigos. Ese milagro nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. Sí. Y así es como ha funcionado toda mi vida, todo mi ministerio, todo nuestro matrimonio. Primero Dios, siempre primero Dios, mi esposa y mi familia, y después todo lo demás. Quiero predicar una serie pronto que se llame Primero Dios y olvídate. ¿Ah? Es más, dígale a su vecino: primero Dios y olvídate. Dios es capaz, iglesia, de bendecirte, de proveerte, de sorprenderte. Vamos, si tienes prioridades correctas, Él va a levantar tu vida a un nuevo nivel. Puede pasar el equipo. Ya estoy terminando y vamos a orar, pero termino con esto que acabo de mencionar. Número 3, Dios bendice a los que priorizan el evangelio. Cuando tú dices esto es una prioridad para mí. Dios honra esa vida, honra ese negocio, honra esa familia, honra esa profesión, porque lo ha conectado con algo eterno.
algo más grande. ¿Cómo concluyó el pasaje que leímos? Azarías, el hijo de Sadoc, dijo: nos ha sobrado, ¿cuánto? Mucho, porque el Señor que ha bendecido a su... Qué padre que podamos decir a finales del 25: hemos hecho todo lo que queríamos hacer y el pueblo ha sido bendecido en cada familia, en cada trabajo. Hay una bendición que sobra, que reposa, que sobra y abunda sobre cada casa. Qué increíble declaración es eso para nuestras vidas este año. ¿Cómo priorizaron el evangelio? Lo leímos, dice que dieron diezmos y primicias, como en abundancia. Este pasaje habla de esas dos ofrendas separadas: diezmos por un lado, primicias por otro lado. Los diezmos es lo primero, o la primicia de lo que Dios ya me dio. Es decir, gracias, reconozco que tú me lo diste. Sin tu apoyo esto no sería posible. Es, si recibo 100 pesos, le doy los primeros 10 a Dios, estoy diciendo gracias por lo que me has dado. Y hay una bendición sobre eso. Pero esta gente también dio primicias, que es un principio. ¿Qué es primicias? Es decir, Señor, no sé cómo va a estar el resto de la cosecha, no sé cuántos aguacates más va a dar este árbol, pero estos primeros que han salido te los doy a ti. Es darle lo primero en fe de lo que viene. O sea, el diezmo es lo primero en gratitud de lo que ya recibí. Primicias es lo primero en fe de lo que viene. Para aquel y para mí, primicias es la ofrenda más extravagante que damos en el año. Es decir, al inicio del año, fe por todas las cosechas que vienen. No sabemos qué dicen los expertos del 2025, pero sí sé lo que dice el Señor de las cosechas, que Él va a multiplicar al 30, al 60 y al 100 por uno. Mi vida, sí sé eso. Sí. Los diezmos es muy claro, es el primer 10%. Ofrendas, la Biblia habla de ofrendas que simplemente hay un sentir en el corazón. Pero las primicias, que el Espíritu Santo te hable a ti, a tu familia. ¿Qué es? Lo primero y lo mejor para ti. Yo le llamo esto una promesa de fe. Wayne Myers nos enseñó una promesa de fe, que el Espíritu Santo te muestre en fe qué vas a dar. Les cuento una historia. Es más, si me buscan estas semanas a esta persona, quiero grabar su testimonio. Lo saludé en el aniversario, ya es un hombre grande.
Él prometió, él era un joven cuando se compró el terreno en este lugar, era un joven. Y Dios le puso una cantidad en la mente y él la prometió. Y después dijo, ¿cómo le voy a hacer? Pero un joven no tenía trabajo, no tenía negocio, no tenía nada. Así prometió, yo diría, a lo fe. No a lo loco, a lo fe. ¿Sabes qué hizo este joven? Empezó a vender semillas y nueces y todo esto para juntar para su ofrenda. Dios le proveyó para la ofrenda. ¿Y sabes qué empezó en esta temporada? Un negocio de productora de alimentos. Lo conocí ahora. Ahora son casi 40 años después. Tiene una empresa en todo el país produciendo semillas, alimentos, nueces, todo esto que nació de su promesa de fe hace 40 casi años. Eso es impresionante. ¿Eso qué significa? Dios le habló y así son las primicias. Es algo que en fe Dios te dice, esto es lo que quiero que hagas. Algunas familias que dicen, Dios me puso, no sé, este primer salario, o esta primer venta, o esta cantidad, o como Bernabé, esto que tengo, Dios me lo puso. Y cuando tú obedeces, no a un proyecto de iglesia, al Espíritu Santo, para ser de apoyo para el Evangelio, eso cambia todas nuestras vidas. ¿Por qué no leemos algo? Nos ponemos de pie. ¿Están bien acá? ¿Les anima esto el día de hoy? ¿Sí? Amén. Juan 6:12. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Un niño dio 5 panes a Jesús y en las manos de Jesús se multiplicó para 5,000 personas. Y además sobraron 12 canastas. La mayoría de teólogos concuerdan, y yo me incluyo con ellos, en que estas 12 canastas se las llevó el chamaco para su casa. Se fue con unos loncheritas y llegó con 12 canastones a la casa. No sé si los repartió en la colonia, si los vendió para su caballo nuevo, no sé, pero lo que sí sé es que nunca le puedes dar más a Dios de lo que Él te puede dar a ti. Eso es definitivamente, ¿sí? Dice, escucha, priorizar el evangelio asegura una provisión continua sobre tu vida. En todos tus proyectos que tú tengas, asegúrate que tu prioridad sea el evangelio. Te hago un par de preguntas. Número 1, si no eres cristiano, puedes concluir diferentes cosas de mi mensaje o razones para el mensaje. Pero yo quiero preguntarte a ti una cosa. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Y a dónde te han llevado tus prioridades? ¿Te gusta el resultado de tus prioridades? ¿Te gusta lo que ha provocado en tus emociones, en tu mente, en tu vida, en tu familia? Porque si quieres una vida y vida en abundancia, la Biblia enseña que la única manera es que Jesucristo sea tu prioridad. Y quizá tu cambio de vida no comienza con solo otro hábito, aunque son buenos hábitos, sino quizá tu cambio de vida es cambiar de prioridad y ponerla en Cristo Jesús. Quizá eres cristiano y amas a Dios, pero quizá hoy te das cuenta que aunque dices amar a Dios, realmente sus prioridades no se han vuelto tus prioridades. Y hoy como cristiano quizá tienes que decir, Señor, la verdad es que yo tengo que priorizar el evangelio en mi vida, en conectar mi trabajo, quién soy, con que el evangelio.
Vamos a orar el día de hoy. Tres oraciones. Primero, la oración de salvación. Segundo, voy a orar por todos aquellos que les gustaría que el Espíritu Santo les hable. Hay algunos que hoy van a dar primicias, pero otros en enero, febrero, el 19 de enero creo que es la otra fecha. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les hable y les diga, y lo hagan a lo fe? A lo fe, sí. Voy a orar por eso. Y tercero, voy a orar por las personas que hoy al final de la reunión van a entregar sus primicias. Hay un sobre para eso. La razón por la cual hay un sobre y en línea, la razón por la cual les pedimos que cuando lo hacen en línea en el banco le pongan primicias, es porque no queremos usar esa ofrenda para el día a día de la iglesia. Queremos usarlo para el avance del evangelio, ¿okay? Así que por eso queremos que esté muy específico hacia dónde va. Cierre sus ojos un momento. Si quiere poner su mano sobre su corazón y diga conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Recibo el perdón. Lléname con tu Espíritu Santo. Y hoy confieso que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy perdonado, tengo vida eterna y tú eres mi prioridad. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres abrir tus manos un momento ahí en tu lugar y di conmigo: Espíritu Santo, ven y háblame en cuanto a mis prioridades. Yo quiero priorizar el evangelio. Hoy entiendo que cuando contribuyo para la predicación del evangelio, te estoy amando a ti, te estoy priorizando a ti. Así que háblame acerca de mis primicias. Dime qué debo dar en esta temporada y sé que lo haré con fe y que tú proveerás. En el nombre de Jesús, amén. Ahora todo el mundo, si quiere levantar sus manos un momento, porque quizá hoy o en enero van a dar sus primicias. Yo bendigo a cada familia, joven, empresario, empleado, mamá, papá, estudiante que está en esta temporada preparándose para dar primicias. Yo declaro una bendición que sobra y abunda sobre tu vida. Yo declaro una bendición de cosechas multiplicadas al 30, al 60 y al 100 por uno. Declaro que el Señor reprende al devorador de sobre tu vida. El Señor manda ángeles a guardarte. El Señor te da ideas frescas y puertas abiertas y favor de Dios a la derecha y a la izquierda. El Señor te defiende en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.